En un convento aislado en las montañas, una joven novicia encuentra una tabla de Ouija oculta en la biblioteca. Al jugar con ella en busca de respuestas sobre su fe, desata una presencia oscura que amenaza con destruir el convento y todo lo que representa. Sor Teresa, una joven novicia de 20 años, llega al convento de Santa Clara para continuar su formación religiosa. El convento, ubicado en una remota región montañosa, es conocido por su tranquilidad y devoción. Sin embargo, Teresa siente una inquietud inexplicable desde el momento en que cruza las puertas. Una noche, mientras ayuda a organizar la biblioteca del convento, Teresa encuentra una vieja tabla de Ouija escondida detrás de unos libros antiguos. Intrigada y con la esperanza de encontrar respuestas sobre su fe y su vocación, decide llevársela a su celda para examinarla más tarde. Esa misma noche, Teresa espera a que todas las hermanas se retiren antes de sacar la tabla de Ouija. Encendiendo una vela, coloca sus manos sobre el planchet y pregunta en voz baja, ¿hay alguien aquí? El planchet se mueve lentamente hacia sí. Sorprendida pero emocionada, Teresa continúa, ¿quién eres? La respuesta se forma con lentitud, Agustina. Sor Agustina, a través de la Ouija, le revela a Teresa que fue una monja que vivió en el convento hace más de 100 años. Murió trágicamente y su espíritu ha estado atrapado en el convento desde entonces. Le advierte a Teresa que hay una presencia maligna que debe ser expulsada para que las almas atrapadas se encuentren la paz. Teresa, conmovida, decide ayudar a Sor Agustina. Poco después de la sesión, Teresa empieza a experimentar fenómenos inquietantes. Sombras que se mueven por los pasillos, susurros en la noche y una sensación de ser observada. Las demás monjas también notan la presencia extraña y se vuelven más reservadas y temerosas. Sor Teresa consulta con la Madre Superiora, Sor Carmen, sobre la historia del convento. Sor Carmen revela que el convento fue construido sobre las ruinas de un antiguo monasterio donde se practicaban rituales oscuros. Le muestra un antiguo libro de exorcismos y le explica que un ritual de purificación puede ser la única forma de liberar a las almas atrapadas y expulsar a la entidad oscura. Con la ayuda de Sor Carmen y otras monjas valientes, Teresa reúne los ingredientes necesarios para el ritual: velas benditas, agua bendita, incienso y el antiguo libro de exorcismos. Deciden realizar el ritual en la capilla del convento, el corazón espiritual del lugar. El ritual comienza a medianoche. Teresa y las demás monjas forman un círculo alrededor del altar, recitando las oraciones del libro de exorcismos. La atmósfera se vuelve densa y opresiva, y una sombra negra empieza a formarse en el centro de la capilla. La entidad maligna se manifiesta con una furia desatada, atacando a las monjas y apagando las velas. A pesar del caos, Teresa sigue recitando las oraciones con una fe inquebrantable. Sor Carmen, sosteniendo la tabla de Ouija, la coloca en el centro del círculo como punto de enfoque del ritual. Teresa, con una voz firme, invoca a Sor Agustina para que las ayude. Una luz brillante emana del centro de la tabla, enfrentándose a la sombra. La lucha entre la luz y la oscuridad alcanza su clímax. Con un último grito, la entidad oscura se disuelve en un torbellino de sombras, que es absorbido por la tabla de Ouija. La capilla se llena de una paz sobrenatural y las almas atrapadas, incluida la de Sor Agustina, encuentran finalmente la liberación. Teresa cae de rodillas, exhausta pero aliviada. El convento de Santa Clara recupera su tranquilidad habitual. Teresa y las demás monjas entierran la tabla de Ouija en el jardín del convento, asegurándose de que nunca más sea usada para invocar fuerzas oscuras. La experiencia fortalece la fe de Teresa y su convicción de servir a su comunidad. El convento florece con un nuevo sentido de esperanza y devoción. En una pequeña ciudad llamada Valle Oscuro, 4 amigos deciden pasar una noche emocionante jugando con una tabla de Ouija. Lo que comienza como una diversión inocente se convierte en una pesadilla cuando desatan una fuerza oscura que acecha sus vidas.
La curiosidad y el escepticismo los llevan a enfrentar horrores más allá de su comprensión. Capítulo 1. La propuesta. Laura, una entusiasta de lo paranormal, propone a sus amigos Andrés, Marta y Diego jugar a la ouija en una noche de tormenta. Andrés, el escéptico del grupo, se burla de la idea, pero Marta y Diego, intrigados por la posibilidad de comunicarse con espíritus, aceptan. Deciden reunirse en la antigua casa de Laura, un lugar perfecto para una experiencia aterradora. Alrededor de la medianoche, los 4 amigos se sientan en círculo en el ático de la casa de Laura. Encienden velas y colocan la tabla de ouija en el centro. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, ponen sus dedos sobre el planchet y Laura comienza a hacer preguntas. Al principio, no ocurre nada, pero luego, el planchet comienza a moverse lentamente. El grupo se queda asombrado cuando el planchet empieza a formar palabras. ¿Hay alguien aquí?, pregunta Laura. El planchet se mueve hacia sí. La comunicación se vuelve más inquietante cuando el espíritu se identifica como Isabel, una joven que supuestamente murió en la casa hace más de 100 años. Los amigos sienten una mezcla de miedo y fascinación, excepto Andrés, que sigue siendo escéptico. Mientras la sesión continúa, el espíritu de Isabel les advierte sobre una presencia maligna en la casa. Les ruega que dejen de jugar y quemen la tabla. Andrés, molesto, acusa a Laura de mover el planchet para asustarlos. Deciden ignorar la advertencia y siguen preguntando. De repente, el planchet se mueve rápidamente formando la palabra peligro. Las velas se apagan y una fría ráfaga de viento atraviesa el ático. Esa noche, cada uno de los amigos experimenta pesadillas horribles. Laura sueña con una sombra que la observa desde la esquina de su habitación. Marta ve a una figura oscura parada al pie de su cama. Diego escucha susurros ininteligibles que le impiden dormir, y Andrés, aunque escéptico, se despierta sintiendo que alguien lo está estrangulando. Deciden volver a reunirse para discutir lo sucedido y descubren que todos han tenido experiencias similares. Desesperados por respuestas, los amigos investigan la historia de Isabel y la casa de Laura. Descubren que la familia de Isabel practicaba rituales oscuros y que la casa ha sido escenario de numerosas tragedias. Isabel fue una víctima de estos rituales y su alma quedó atrapada en la casa junto a una entidad malévola invocada por sus padres. La única forma de detener a la entidad es repetir el ritual y liberar a Isabel. Los amigos reúnen los elementos necesarios para realizar el ritual y regresan al ático. A medida que recitan las palabras antiguas, la atmósfera se vuelve cada vez más opresiva. Las sombras en las paredes parecen cobrar vida y los susurros llenan el aire. De repente, la entidad oscura se manifiesta, intentando detenerlos. Andrés, ahora creyente, lidera el grupo con determinación. Con un último esfuerzo, el grupo completa el ritual. Una luz brillante emana del centro de la habitación, disipando las sombras y expulsando a la entidad. Isabel aparece, agradeciendo a los amigos antes de desaparecer en la luz. La casa se siente más tranquila y las sensaciones de opresión desaparecen. Han triunfado, pero saben que nunca olvidarán lo ocurrido. Después de la experiencia, los amigos deciden quemar la tabla de ouija como Isabel les advirtió. Aunque el horror ha terminado, quedan marcados por las cicatrices emocionales de lo que enfrentaron. Laura decide dedicarse a estudiar el paranormal de manera más seria, mientras que Andrés, ahora menos escéptico, mantiene una mente abierta a lo desconocido. Todos han aprendido que jugar con fuerzas más allá de nuestra comprensión puede tener consecuencias terribles. Un grupo de adolescentes decide jugar a la ouija en una casa abandonada al borde del pueblo, conocida por ser el escenario de un asesinato brutal hace décadas. Lo que comienza como una noche de diversión se convierte en una lucha desesperada por la supervivencia cuando despiertan una fuerza maligna que busca venganza. En el pequeño pueblo de Santa Teresa, se encuentra una casa abandonada en el límite del bosque. La casa,
Conocida como la Mansión Blackwood, es famosa por una tragedia que ocurrió hace 50 años, cuando una familia fue brutalmente asesinada. Laura, una adolescente curiosa, sugiere a sus amigos Pedro, Ana y Marcos que pasen una noche en la mansión jugando a la Ouija. Los amigos, intrigados y en busca de emociones, aceptan la propuesta. Se preparan con linternas, velas y la tabla de Ouija que Laura encontró en una tienda de antigüedades. A pesar de las advertencias de los ancianos del pueblo, quienes aseguran que la casa está maldita, los adolescentes se aventuran en la mansión al anochecer. Instalados en el polvoriento salón principal de la mansión, los amigos encienden las velas y colocan la tabla de Ouija en el centro. Con nerviosismo, todos colocan sus dedos en el planchet y Laura comienza a hacer preguntas. Al principio, no sucede nada, pero luego el planchet se mueve lentamente. ¿Hay alguien aquí?, pregunta Laura. El planchet se mueve hacia sí. El espíritu se identifica como Sophie, una niña de la familia asesinada. Sophie cuenta que su familia fue víctima de un ritual oscuro realizado por un hombre conocido como el Guardián. Los amigos sienten escalofríos al escuchar la historia y tratan de romper la comunicación, pero el planchet sigue moviéndose, deletreando ayuda. Mientras intentan comprender la situación, una presencia oscura comienza a manifestarse en la casa. Las velas parpadean y una fría brisa recorre la sala. Marcos, asustado, sugiere abandonar el juego, pero la puerta principal se cierra de golpe, atrapándolos dentro. Los amigos se dan cuenta de que han despertado algo mucho más peligroso que el espíritu de Sophie. Laura, intentando calmar al grupo, propone comunicarse nuevamente con Sophie para obtener más información. El espíritu les advierte que el guardián ha regresado y que busca completar el ritual que dejó inconcluso. La atmósfera se vuelve cada vez más opresiva y los susurros de voces fantasmales llenan la mansión. Sophie les guía hacia un escondite secreto donde se encuentra el diario de su padre. En él, descubren instrucciones para realizar un ritual que podría sellar nuevamente al guardián y liberar a las almas atrapadas. Los amigos deben reunir varios objetos esparcidos por la casa, incluyendo un crucifijo antiguo, velas negras y un libro de oraciones en latín. Mientras buscan los objetos, la presencia del guardián se vuelve más agresiva. Pedro es atacado por una sombra que casi lo arrastra hacia la oscuridad, pero los amigos logran rescatarlo. Las paredes de la mansión parecen cobrar vida, con rostros espectrales emergiendo de la madera y susurros malignos llenando el aire. Cada minuto que pasa, la casa se vuelve más peligrosa. Con los objetos reunidos, los amigos se preparan para realizar el ritual. Siguiendo las instrucciones del diario, encienden las velas negras y forman un círculo alrededor de la tabla de Ouija. Laura recita las palabras en latín mientras los demás mantienen el planchete en la tabla. La presencia del guardián intenta interrumpir el ritual, desatando un caos de gritos y visiones horribles. En el clímax del ritual, una figura oscura emerge del suelo, intentando atacar a los amigos. Laura, con determinación, continúa recitando las palabras mientras los demás luchan por mantener el círculo intacto. Con un último esfuerzo, el ritual alcanza su punto culminante y una luz cegadora llena la sala. La figura del guardián se disipa en la luz, y las sombras en la casa se desvanecen. Con la presencia maligna desaparecida, la puerta principal se abre y los amigos salen al amanecer, exhaustos pero aliviados. La casa parece tranquila, y los espíritus de la familia asesinada, incluyendo a Sophie, han sido liberados. Laura y sus amigos, marcados por la experiencia, prometen nunca más jugar con fuerzas desconocidas. La tabla de Ouija es quemada y enterrada, asegurando que el guardián nunca regrese. 5 amigos deciden pasar una noche jugando a la Ouija en una cabaña en el bosque, buscando una experiencia emocionante y diferente. Lo que comienza como un juego divertido se convierte en una pesadilla cuando liberan a un espíritu vengativo que busca completar una antigua maldición. Sofía, Andrés, Paula, Daniel y Lucas, amigos de la infancia,
se reúnen en una cabaña remota para una escapada de fin de semana. La cabaña, propiedad de los abuelos de Sofía, está rodeada de bosques densos y tiene una historia de leyendas locales. La idea de jugar a la ouija surge de Lucas, quien encuentra una vieja tabla en el ático de la cabaña. Los amigos, en busca de emociones, deciden darle una oportunidad. Después de la cena, los amigos se sientan en el salón de la cabaña, iluminados solo por velas. Colocan la tabla de ouija en el suelo y ponen sus dedos en el planchet. Sofía, un poco nerviosa pero emocionada, pregunta, ¿hay alguien aquí con nosotros? Al principio, no pasa nada, pero después de unos minutos, el planchet se mueve lentamente hacia sí. El espíritu se identifica como Elena, una mujer que vivió en la cabaña hace muchos años. Elena les cuenta que murió trágicamente y que su alma está atrapada en el lugar. Los amigos, aunque un poco asustados, siguen haciendo preguntas. De repente, el planchet se mueve violentamente y forma las palabras "sal de aquí". Paula, sintiendo una creciente inquietud, sugiere que dejen de jugar, pero los demás deciden continuar. Andrés, escéptico, pregunta al espíritu por qué deberían irse. El planchet deletrea peligro y maldición. Sofía recuerda haber oído historias sobre una maldición que cae sobre aquellos que mueren trágicamente en la cabaña, pero nunca les prestó mucha atención. Esa noche, los amigos comienzan a experimentar fenómenos extraños. Paula escucha susurros cuando intenta dormir, él siente que lo están observando, y Kiglio sueña con una mujer que llora sangre. Sofía, incapaz de dormir, investiga más sobre la historia de la cabaña y descubre que Elena era una bruja que fue traicionada y asesinada por los aldeanos, y que lanzó una maldición antes de morir. Sofía encuentra una antigua carta escrita por Elena, que revela que la maldición solo puede ser rota por una de sus descendientes. Sofía se da cuenta de que su familia ha estado vinculada a la cabaña durante generaciones y que ella es la última descendiente viva de Elena. Sofía comprende que ella es la clave para romper la maldición. Desesperados por detener los eventos paranormales, los amigos buscan en la cabaña y encuentran un libro de hechizos antiguos perteneciente a Elena. El libro describe un ritual de liberación que requiere la participación de un descendiente directo. Sofía, con la ayuda de sus amigos, se prepara para realizar el ritual a medianoche. A medida que se acerca la medianoche, la cabaña se llena de una energía oscura y opresiva. Las sombras se alargan y los susurros se convierten en gritos. Sofía comienza el ritual, recitando las palabras del libro mientras sus amigos forman un círculo a su alrededor. La presencia de Elena se manifiesta, intentando detener el ritual con todas sus fuerzas. El ritual requiere un sacrificio de sangre para completar el hechizo. Sofía, comprendiendo que este es el único camino, se corta la palma de la mano y deja caer su sangre sobre la tabla de ouija. Con un grito final, el espíritu de Elena se disipa en una ráfaga de viento, llevándose con ella la maldición. Con la maldición rota, la cabaña vuelve a la normalidad. Las sombras desaparecen y la opresiva energía se disipa. Los amigos, agotados pero aliviados, se abrazan y deciden no hablar nunca más de esa noche. Sofía quema la tabla de ouija y el libro de hechizos, asegurándose de que nadie más pueda desatar la maldición. De vuelta en sus hogares, los amigos intentan seguir con sus vidas, aunque las experiencias de esa noche los han dejado marcados. Sofía se siente más conectada a su historia familiar y decide investigar más sobre sus raíces. Aunque la maldición ha sido rota, los amigos saben que hay cosas en este mundo que nunca deberían ser perturbadas. Dos hermanas, Marta y Laura, encuentran una vieja tabla de ouija en el desván de su nueva casa. Al jugar con ella, despiertan una presencia oscura que transforma sus vidas en una serie de eventos aterradores, obligándolas a enfrentar sus peores miedos para protegerse mutuamente. Marta y Laura, de 16 y 14 años respectivamente, se mudan con sus padres a una antigua casa victoriana en el campo. La casa, aunque hermosa,
tiene un aire de misterio y abandono. Mientras exploran su nuevo hogar, descubren un desván lleno de objetos antiguos y polvorientos. Entre ellos, encuentran una tabla de ouija antigua, con símbolos extraños tallados en ella. Las hermanas, intrigadas por la tabla de ouija, deciden jugar con ella una noche mientras sus padres están fuera. Marta, la mayor, enciende algunas velas y coloca la tabla en el suelo de su habitación. Ambas ponen sus dedos en el planchet y Marta, riendo nerviosa, pregunta, ¿hay alguien aquí con nosotras? Al principio, no sucede nada. Pero después de unos momentos, el planchet se mueve lentamente hacia sí. Laura, asustada pero curiosa, pregunta, ¿quién eres? El planchet se mueve de nuevo, deletreando SOFIA. Las hermanas sienten un escalofrío, pero siguen adelante. ¿Qué quieres?, pregunta Marta. La respuesta llega rápido, ayuda. Esa noche, Laura tiene pesadillas con una mujer que llora en la oscuridad. Marta escucha susurros y ruidos extraños en su habitación. Al día siguiente, deciden investigar sobre la historia de la casa y descubren que una niña llamada Sofía vivió allí hace más de un siglo. Sofía murió en circunstancias misteriosas, y su espíritu ha sido visto por anteriores residentes. Determinadas a ayudar a Sofía, las hermanas juegan nuevamente a la ouija. El espíritu de Sofía les cuenta que fue asesinada por su propio padre, un hombre trastornado por el dolor y la desesperación. Sofía no puede descansar en paz hasta que su historia sea conocida y su asesino sea perdonado. Las hermanas prometen ayudarla, pero la comunicación se interrumpe bruscamente cuando el planchet se mueve frenéticamente, formando la palabra peligro. A partir de ese momento, la atmósfera en la casa cambia. Objetos se mueven por sí solos, sombras aparecen en las esquinas de las habitaciones y las hermanas sienten una presencia oscura observándolas. Marta y Laura comienzan a escuchar susurros que les advierten que dejen la casa. Sus padres no creen en sus historias y atribuyen los eventos a la imaginación de las chicas. Marta encuentra un diario antiguo en el desván, escrito por la madre de Sofía. En él, descubre que Sofía no fue la única víctima. El padre de Sofía, consumido por la culpa, realizó un ritual oscuro para traerla de vuelta, pero en su lugar, despertó a una entidad malévola. Esta entidad ahora reside en la casa, alimentándose del miedo y la desesperación. Contra la oscuridad. Las hermanas deciden realizar un ritual de exorcismo descrito en el diario para liberar a Sofía y expulsar a la entidad oscura. Preparan los materiales necesarios, velas negras, sal y un libro de oraciones antiguas. Durante el ritual, la presencia oscura se manifiesta violentamente, intentando detenerlas. Las luces parpadean, los muebles se sacuden y una sombra se abalanza sobre ellas. Laura es arrastrada hacia una esquina oscura por la entidad. Marta, desesperada por salvar a su hermana, continúa el ritual, recitando las oraciones con lágrimas en los ojos. En un acto de valentía, Marta se corta la palma de la mano y deja caer su sangre sobre la tabla de ouija, ofreciendo un sacrificio para fortalecer el exorcismo. Con un último grito, la entidad oscura se disuelve en una nube de sombras y la casa se calma. El espíritu de Sofía aparece, sonriendo agradecida, y susurra un gracias antes de desvanecerse en una luz cálida. Las hermanas, agotadas pero aliviadas, se abrazan mientras la paz regresa a la casa. Marta y Laura entierran la tabla de ouija y el diario en el jardín, asegurándose de que nunca más sean encontrados. Deciden no contarle a sus padres lo sucedido, pero la experiencia las une más que nunca. La casa, ahora libre de oscuridad, se convierte en un hogar lleno de luz y recuerdos felices. Un grupo de estudiantes universitarios, en busca de una emocionante experiencia sobrenatural, decide jugar a la ouija en el sótano de una vieja biblioteca del campus, conocida por sus historias de fantasmas. Lo que empieza como una aventura inocente se convierte rápidamente en una lucha desesperada por la supervivencia cuando despiertan a una entidad malévola que busca venganza.
En la Universidad de Ravenswood, la biblioteca antigua es un lugar de misterio y leyendas. Se dice que el sótano de la biblioteca está embrujado y que nadie se atreve a bajar allí después del anochecer. Un grupo de amigos, Ana, Marco, Laura, Pedro y Silvia, decide desafiar estas historias y jugar a la ouija en el sótano para probar si las leyendas son ciertas. Ana, la más aventurera del grupo, encuentra una antigua tabla de ouija en una tienda de antigüedades. Convence a sus amigos de que será una experiencia emocionante. Aunque algunos están reticentes, la curiosidad y el deseo de pasar una noche diferente los llevan a aceptar la propuesta. Se encuentran en la biblioteca justo antes del cierre y, con la ayuda de un estudiante empleado, logran acceder al sótano. El sótano es un lugar frío y oscuro, lleno de estanterías polvorientas y libros olvidados. La atmósfera es opresiva y los amigos se sienten observados. Colocan la tabla de ouija en una mesa antigua, encienden algunas velas y se sientan alrededor, colocando sus dedos en el planchet. Ana, con una sonrisa nerviosa, hace la primera pregunta: ¿hay alguien aquí con nosotros? Al principio, no pasa nada. Luego, el planchet se mueve lentamente hacia sí. Los amigos se miran entre sí, con una mezcla de emoción y miedo. Laura, tratando de mantener la calma, pregunta: ¿quién eres? El planchet comienza a moverse, deletreando el nombre Geuse. Ana recuerda haber leído algo sobre una estudiante llamada Geoy que desapareció misteriosamente hace décadas. A través de una serie de preguntas, los amigos descubren que Geoy era una estudiante que solía estudiar en la biblioteca y que fue asesinada en el sótano. Su espíritu ha estado atrapado allí desde entonces, buscando justicia. Los amigos sienten una mezcla de compasión y temor, pero antes de que puedan terminar la sesión, el planchet se mueve bruscamente y forma la palabra peligro. De repente, las velas se apagan y una fría brisa recorre el sótano. Los amigos escuchan susurros ininteligibles y sienten una presencia maligna. Pedro, asustado, sugiere que abandonen el juego, pero las puertas del sótano se cierran de golpe, atrapándolos dentro. Una sombra se materializa en la esquina de la habitación, observándolos con ojos vacíos. Los amigos intentan romper la comunicación y salir del sótano, pero descubren que están atrapados. La sombra comienza a moverse hacia ellos, susurrando maldiciones y promesas de venganza. Ana, desesperada, grita a Geoy por ayuda. La tabla de ouija se mueve frenéticamente, formando las palabras huida y ofrenda. A través de la comunicación con Geoy, los amigos entienden que la única forma de calmar a la entidad oscura es realizar una ofrenda. Deben devolver algo que le fue robado a Geuse. Pedro recuerda un medallón que encontraron en una de las estanterías y que se llevaron como recuerdo. Creyendo que el medallón pertenece a Geoy, lo colocan en el centro de la tabla. Con el medallón en su lugar, Ana recita las palabras que Geoy les dicta a través de la ouija. La sombra se agita violentamente, tratando de detenerlos. La habitación se llena de un viento helado y los susurros se convierten en gritos. Los amigos, aterrorizados pero decididos, mantienen el planchet en su lugar mientras Ana completa el ritual. Una luz cegadora llena el sótano cuando Ana pronuncia las últimas palabras. La sombra se disipa y un espíritu femenino aparece, sonriendo agradecida. Es Geoy, libre al fin. La puerta del sótano se abre y los amigos, exhaustos y traumatizados, salen al amanecer. Geoy les agradece antes de desaparecer en la luz, dejando una sensación de paz en el sótano. Los amigos deciden no hablar más de lo sucedido, pero están profundamente cambiados por la experiencia. Ana devuelve el medallón a la biblioteca, colocándolo en una vitrina con una nota sobre la historia de Geuse. Aunque la biblioteca vuelve a ser un lugar de estudio y conocimiento, los amigos saben que algunas historias deben ser respetadas y no desafiadas. Después de la muerte de su madre, Clara hereda una antigua tabla de ouija que ha estado en la familia durante generaciones.
Al intentar comunicarse con su madre fallecida, Clara descubre oscuros secretos familiares y desata una maldición que pone en peligro a su propia hija, Isabel. Clara se siente devastada por la reciente muerte de su madre, Elena. Mientras ordena la casa de su infancia, encuentra una caja de madera antigua en el ático. Dentro, hay una tabla de Ouija junto con una nota escrita por su madre, para comunicarte con los que se han ido. Curiosa y desesperada por algún tipo de cierre, Clara decide llevar la tabla a su casa. Clara, ansiosa por contactar a su madre, espera a que su hija Isabel se duerma antes de sacar la tabla. Enciende unas velas y coloca la tabla sobre la mesa de la cocina. Con las manos temblorosas, coloca sus dedos en el planchet y pregunta, «Mamá, ¿estás aquí?». Al principio, no pasa nada, pero luego el planchet se mueve lentamente hacia sí. Clara, emocionada, pregunta a su madre si está bien. El planchet se mueve formando las palabras peligro y protege a Isabel. Clara, confundida y asustada, intenta preguntar más, pero el planchet deja de moverse. Esa noche, Clara tiene pesadillas en las que su madre le advierte sobre una amenaza oscura. Al día siguiente, Clara investiga más sobre la historia de la tabla de Ouija. Encuentra viejos diarios de su abuela que mencionan la tabla y la maldición que viene con ella. La tabla fue utilizada por una antepasada para invocar a un espíritu protector, pero algo salió mal y desató una entidad maligna que ha perseguido a la familia durante generaciones. Extraños eventos comienzan a suceder en la casa. Isabel, de 6 años, comienza a hablar de una mujer oscura que la visita por la noche. Clara escucha susurros y ve sombras moviéndose en los rincones de las habitaciones. Cada vez más desesperada, decide contactar nuevamente a su madre a través de la Ouija. Durante la segunda sesión, el espíritu de Elena le da a Clara instrucciones para realizar un ritual que podría sellar a la entidad maligna para siempre. El ritual requiere varios objetos antiguos y debe realizarse en el lugar donde la entidad fue invocada por primera vez, la casa de la abuela de Clara, ahora abandonada. Clara y Isabel se dirigen a la casa abandonada de la abuela, llevando consigo la tabla de Ouija y los objetos necesarios para el ritual. La casa, en ruinas y cubierta de enredaderas, parece respirar con una vida propia. Isabel, aunque asustada, confía en su madre y se mantiene cerca de ella en todo momento. En el sótano de la casa, Clara coloca los objetos en un círculo y enciende las velas negras. Comienza a recitar las palabras que su madre le había indicado. La atmósfera se vuelve pesada y fría, y las sombras comienzan a moverse de manera antinatural. Isabel, sujetando la mano de su madre, observa aterrorizada. La entidad maligna se manifiesta como una figura oscura y amorfa, tratando de romper el círculo de protección. Clara, con una determinación feroz, sigue recitando el ritual mientras la entidad ataca con una furia creciente. Isabel, instintivamente, coloca su mano sobre la tabla de Ouija, formando una conexión inesperada que fortalece el ritual. Con un último esfuerzo, Clara pronuncia las palabras finales del ritual. La entidad maligna grita y se disuelve en una nube de sombras que es absorbida por la tabla de Ouija. Las velas se apagan y la casa queda en silencio. Clara, exhausta, abraza a Isabel, agradecida de haber superado la prueba. Clara decide enterrar la tabla de Ouija y los objetos antiguos en el jardín de la casa abandonada, asegurándose de que nunca más sean encontrados. De vuelta en su hogar, ella e Isabel comienzan a reconstruir sus vidas, fortalecidas por la experiencia. Aunque las cicatrices emocionales permanecen, la conexión entre madre e hija es más fuerte que nunca. Clara promete proteger a Isabel de cualquier mal, aprendiendo a valorar cada momento juntas.